Bueno, nosotros continuamos en este trimestre ya bien adentrados en materia, ya un poco más de lo que yo llamaría la primera mitad de la mitad del curso, porque es evidente que no vamos a terminar en este primer trimestre con los mandamientos del Señor. Estábamos nosotros viendo, ¿verdad?, en la última clase acerca de la relación de la iglesia y el Estado. ¿Y esto por qué tenemos que verlo? Bueno, porque afirmamos a la luz de las Escrituras que Dios ha dejado ordenanzas que son para todos los hombres en todo lugar y en toda época. Y las hemos llamado estas ordenanzas de la creación, entre ellas la santidad de la vida, la santidad del trabajo y la santidad del matrimonio. Pero hacia el final de la clase hacía la pregunta que a algunos quizás los tomó un poco por sorpresa o los puso a pensar un poco. ¿Y qué de la pena capital? ¿Es para nuestros días? Algunos pudieron estar indecisos. Yo mismo caí en cuenta que yo no entendía bien cuál debía ser la respuesta hasta que hace unos años, hablando con quien fuera el pastor de la congregación, me hizo ver el error cuando yo le estaba contando muy feliz cómo había respondido y había contestado mal. ¿Por qué? Porque es que la pena capital está establecida por ser el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios desde antes que existiera una nación de Israel. Sí, la vida cristiana no se puede desligar de la política. Comenta muy provocativamente Sam Waldron en su exposición de la confesión. ¿Te sorprende que la confesión contenga un capítulo sobre el tema de las autoridades civiles? ¿Te inclinas a pensar qué tiene que ver la política con Cristo? Si reaccionas de manera parecida, ¿me permites sugerir que eres víctima de un trasfondo religioso que se ha retraído de sus responsabilidades sociales por una idea errónea de la separación entre la Iglesia y el Estado? Tal actitud ha negado prácticamente la soberanía de Dios sobre todas las áreas de la vida. Restringir el cristianismo a la esfera espiritual es, en última instancia, destruirlo. ¿Y qué tiene que ver esto con la perspectiva normativa que seguimos estudiando? Bueno, porque hay al menos dos aspectos, o tres quizás, que quisiera enfatizar, pero definitivamente en esta mañana solo podré empezar con el primero, el que es llamado la teonomía cristiana. Los otros serán la aparente contradicción de la ley y la diversidad de lenguaje también que tenemos en las Escrituras. Pero principalmente hoy quiero abordar el tema de la teonomía. ¿Qué es, en primer lugar, la teonomía? Hay dos sentidos en que podemos tomar esta palabra, principalmente cuando usted va a buscar literatura al respecto. El primero tiene que ver con un concepto muy simple con el cual todos podemos estar de acuerdo. Teonomía significa el gobierno de Dios en la vida de uno, que alguien diferente a mí me gobierna. Esto entonces usualmente se compara con la autonomía, que esto es lo que el hombre sin Dios quiere hacer, quiere gobernarse a sí mismo. Como escribe Sproul, el hombre autónomo crea su propio sistema de valores y establece sus propias normas y es responsable y rinde cuentas al hombre y solo al hombre. Yo no le doy cuentas a nadie, solo a mí mismo. No tengo por qué darle razones a otro de lo que estoy haciendo. Ese es el deseo del hombre, ser autónomo, independiente. Pero por nosotros, por otro lado, al estudiar la Biblia, claramente debemos afirmar es una heteronomía, hetero de diferente. O sea, alguien diferente a mí es quien me impone a mí una ley con la que debo regirme. Entonces, en cualquier sistema donde un individuo moralmente le responda a alguien más, se puede decir que es una heteronomía. Pero nosotros le tenemos un nombre específico a eso. Nosotros hablamos de teonomía. Dios me gobierna a mí. Yo le rindo cuentas a un Dios trascendente. Por eso cuando hablamos de teonomía o gobierno de Dios, hablamos de una forma específica de heteronomía, escribe Sproul. Una definición más formal de esta palabra, que está en el diccionario de ética, es la siguiente. La teonomía es la condición de vivir bajo el gobierno divino. Como término ético, la creencia de que Dios es la fuente última de autoridad moral y por lo tanto que la revelación, en lugar de la razón, es el lugar central para la orientación ética. Es decir, no son mis razonamientos
independientes de Dios los que van a regir mi vida, ¿no? Primeramente tengo la palabra de Dios sobre mí. Entonces, de nuevo, este deseo de independencia, de guiarme por mi razón sola, de vivir aparte de Dios, es pecado y por supuesto es falible, porque cada sujeto define qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, hay otro uso de la palabra teonomía, que es el que voy a estar ampliando en el resto de la clase, que tiene que ver con la aplicación de la ley de Dios. De hecho, muy literalmente, teonomía, eso es lo que significa, teo de Dios y el nomos de ley, la ley de Dios. Pero aplicada a quién o quiénes y de parte de quiénes. Esta es la pregunta que debemos contestar. Esta teonomía tiene otro nombre. Se conoce también como el reconstruccionismo cristiano. Y algunos lo definen como aquello que busca, un movimiento que busca que las naciones o estados sean gobernadas por los estándares de la ley civil del Antiguo Testamento. Ahí tienen esta definición que comparte este autor. Pero también podemos definirla, como lo hace Frame, como una escuela de pensamiento dentro de la teología reformada que prefiere la aplicación literal, específica y detallada de las leyes civiles mosaicas al gobierno civil moderno. Entonces, ¿cómo aplicamos esas leyes del Antiguo Testamento hoy? Y deberían ser estas leyes civiles la base con las cuales los gobiernos deberían establecer sus leyes. Si sí, ¿hasta qué punto? Esas son las preguntas que nosotros debemos contestar. Este movimiento entonces claramente nació en los círculos presbiterianos, pero no se limita exclusivamente a ellos. Hay hasta iglesias carismáticas también que la han adoptado. Dos de los nombres más relevantes son estos apellidos que tenemos en la siguiente diapositiva, Rushdoni y Bansin. Ellos son dos nombres que les van a salir a ustedes constantemente al estudiar este tema. El primero se ve como el patriarca de la teonomía y al segundo como el que ha provisto la explicación o defensa más completa de este reconstruccionismo, más erudito en el tema. Y entonces, inevitablemente, al leer el apellido de Bansin va a salir. Entonces, siendo justos, nosotros no vamos a poder abarcar lo que estos hombres escribieron. Esta clase no tiene ese propósito. Pero a la luz de algunas ideas que se han derivado de ellos y otros que los han seguido, vamos a tratar de proveer algunas respuestas de por qué nosotros, amparados primeramente por las Escrituras y en segundo lugar viendo ese entendimiento de las Escrituras reflejado en la confesión, no adoptamos este reconstruccionismo cristiano. Entonces no vamos a ver a fondo todo ello, pero sí algunas críticas a la teonomía y algunas respuestas que alguien pudiera dar a esas primeras objeciones y también contestarlas. Entonces una sola clase, ¿verdad?, no va a hacer justicia jamás a todo el material, pero espero que sirva para nosotros como iglesia estar preparados también para contestar a aquellos que pudieran adoptar una postura como esta. ¿Qué más podemos decir? Dice otro autor, la mayoría de los presbiterianos han dividido la ley en tres categorías, moral, civil y ceremonial, y no solamente los presbiterianos, nosotros también lo entendemos así, argumentando que la ley civil y ceremonial han pasado, mientras que la ley moral sigue vigente. Los teonomistas difieren de esta interpretación, ya que argumentan que solo la ley ceremonial ha pasado, mientras que la ley civil y la moral siguen siendo vinculantes. El teonomista sostiene que toda la vida le pertenece a Dios, que no hay ningún ámbito en el que Él no reine como Señor. Hasta ahí estaríamos de acuerdo. Por lo tanto, las reglas y normas de Dios deben ser autoritarias para los estados y las naciones. Ellos rechazan categóricamente la idea de que las leyes humanas deban funcionar como norma para las naciones y los estados, y sostienen que no se justifica la noción de que los estados seculares sean independientes a las normas de Dios. En la clase anterior lo vimos, ¿verdad? Nosotros vimos que el parámetro que debería tener el Estado, la autoridad civil para definir lo que es lo bueno y lo malo, debe venir de la ley de Dios. El asunto es, ¿verdad?, hasta dónde vamos a llevar eso. Y realmente, ¿qué es lo que le compete al Estado? Porque nuestro tema es más un asunto de competencia y de función. ¿Qué es lo que realmente le toca a un gobierno hacer? No porque ellos tengan que tener una base moral diferente a la que la Escritura establece a la hora de hacer las leyes. Ese es el ideal, aunque sabemos que por el mundo incrédulo en el que nos movemos, la mayoría de los gabinetes están conformados por incrédulos.
Por eso es que alguien suscitó la tan esperada pregunta acerca de la teonomía. Bueno, dos hermanos realmente. ¿Qué pasó? ¿Va a tocar la teonomía? Bueno, pues sí, no, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario aclarar lo que puede surgir al tema. Pero particularmente, esta pregunta es la que llega al corazón del asunto. Y les comparto ese comentario. Cuando hablamos que el Estado tiene que castigar el mal, generalmente solo lo hacemos pensando en la segunda tabla de los mandamientos y no en la primera. Es decir, es malo tener otros dioses aparte del Dios de la Biblia, al igual que es malo robar, matar. Porque el Estado debería castigar esos mandamientos de la segunda tabla, pero no debería meterse con los de la primera tabla, sino que ahí debe haber libertad religiosa y tolerar toda religión, porque recuerdan que afirmamos, por otro lado, la libertad religiosa. Y ese es el corazón del asunto. Si afirmamos que debe haber libertad religiosa, pero a la vez que la ley tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, debería el Estado castigar la primera tabla de la ley. Y luego, con respecto a la segunda tabla, ¿hasta dónde deberían llegar los castigos que el Estado puede dar? Debe velar el gobierno por la primera tabla de la ley, de que alguien esté adorando a otro Dios que no sea el Dios de las Escrituras. De nuevo, por supuesto, el fundamento para las leyes civiles que imponen los gobiernos debe estar basada en la ley de Dios, para que los gobiernos en verdad aprueben lo que es bueno y castiguen a quien hace lo malo. Pero de nuevo, ¿hasta qué punto? Por ejemplo, ustedes vieron esa definición que les compartía acerca de esa aplicación detallada de la ley civil que tenía Israel. Vamos a ver los siguientes pasajes. El primero es Levítico capítulo 20, 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Éxodo 31, 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Alguno podrá recordar el pasaje que se nos narra, ¿verdad?, de un hombre que salió a recoger unos palitos. ¿Y qué le sucedió? Números capítulo 15. ¿Qué fue lo que le pasó a ese hombre? Números 15, versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Finalmente, Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá.
Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Cuántos estaríamos vivos? ¿Cuántos estaríamos vivos? Después de leer estas disposiciones. Ahora, claro que dentro de los teonomistas hay diferencia en el grado de aplicación, es decir, no todos van a abogar que literalmente estas penas deberían ser reinstituidas, que sean normativas. Pero hay algunos que sí lo afirman. Debe haber pena capital por el adulterio, por el homosexualismo, por quebrantar el día de reposo. Por eso es importante que nosotros veamos esa distinción de por qué en la confesión hablaba, esa ley civil era para Israel, esa nación ya dejó de ser, pero quedan principios que podemos aplicar, pero que no es lo mismo decir que esa ley civil debemos traerla tal cual para nuestros días. ¿Y por qué podemos diferenciar en que un caso sí podemos defender la pena capital para aquel que es homicida, pero no abogar para que ésta sea aplicada para pecados como los que acabamos de leer? De hecho, nosotros podemos recordar 1 Corintios 5. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí hay un pecado de inmoralidad que está siendo traído a la luz. Es un pecado de fornicación, que ni aún se nombraba entre los gentiles, dice Pablo. ¿Pero qué es lo que dice Pablo? ¿Apedréelo la congregación? No, que sea excomulgado. Entonces eso para nosotros debe ser un ejemplo que debemos tomar en cuenta. Pablo no está abogando para que se aplique la misma ley que tenía Israel, de que el adúltero que era sorprendido fuera apedreado. En este caso, en la esfera eclesiástica, lo que corresponde es expúlselo la congregación porque es un pecador impenitente. Luego él dará cuentas al Señor. Pero no hay ningún indicio ahí que después de excomulgarlo, entonces tenía que venir la pena capital. Eso es lo que Pablo ordena, excomulgación, no la pena de muerte. Por eso nosotros debemos ver que hay implicaciones cuando alguien quiere abrazar el reconstruccionismo, porque difícilmente, ¿verdad? Si ellos están buscando, ahora porque algunos lo abrazan a veces porque dicen es que hay mucha vaguedad, hay demasiada indefinición, ya Dios nos ha dicho lo que debemos hacer, pero ni aun ellos pueden llevar consistentemente toda la aplicación de la ley civil que le fue dada a Israel como suena en la teoría. Y como les digo, debemos analizar también lo que es referente a la primera tabla. ¿Debe castigar el gobierno a quien haga un ídolo o a quien blasfeme el nombre de Dios? Aquí es donde vemos nosotros una diferencia entonces con nuestras confesiones de fe, la que tienen los hermanos presbiterianos con Westminster y en nuestro caso con la Bautista de Fe. Al inicio, en este capítulo, lo que primero salta a la luz es que no está la misma cantidad de párrafos. Pero la primera diferencia la podemos ver en el segundo párrafo y es una pequeña. Espero que puedan apreciarse bien la lectura. Aunque hay unas palabras que varían un poco por temas de traducción, realmente la palabra que varía, si lo comparáramos en el inglés, es la palabra piedad, en el caso de Westminster. Entonces voy a leer como dice en Westminster. Es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de magistrado cuando sean llamados para ello. En el desempeño de su cargo deben mantener especialmente, y aquí viene la diferencia, nosotros vamos a decir que el Estado debe mantener especialmente la justicia y la paz, pero Westminster dice deben mantener la piedad, la justicia y la paz, según las leyes sanas de cada Estado. Así, con este fin, bajo el Nuevo Testamento, pueden legalmente ahora hacer la guerra en ocasiones justas y necesarias. Ya luego llegaremos al tema de la guerra justa. Por ahora estamos con esa pequeña diferencia que aparece ahí primero. La palabra piedad, aún en su redacción actual, esa se mantiene. Ellos dicen que el Estado debe velar porque se vivan vidas piadosas. La siguiente diferencia, como les digo, ya es la más evidente. Hay un párrafo que falta por completo y no está en nuestra confesión bautista. Y un pequeño, ¿verdad?, detalle histórico para si alguno no lo tiene presente. Los hermanos bautistas en aquella época, con el fin de mostrar que en general estaban de acuerdo con sus demás hermanos
Westminster viene a ser gran parte, o sea, como base de nuestra confesión, pero sí hay diferencias importantes, porque en esas precisamente quisieron marcar, en esto sí diferimos, pero en general estamos de acuerdo. Entonces, que falte todo un párrafo debe llamar la atención, o sea, es todo un párrafo el que no está. Y esto pudiera generar todavía más preguntas si alguien lee la forma actual como está en Westminster. Ese párrafo que falta dice así, por ejemplo, actualmente: los magistrados civiles no deben tomar para sí la administración de la palabra y de los sacramentos, o el poder de las llaves del reino de los cielos, ni se entremeterán en lo más mínimo en asuntos de la fe. Sin embargo, como padres cuidadosos, es el deber de los magistrados civiles proteger la iglesia de nuestro Señor, sin dar preferencia a alguna denominación de cristianos sobre las demás, de tal modo que todas las personas eclesiásticas, cualesquiera que sean, gocen de completa, gratuita e incuestionable libertad para desempeñar cada parte de sus funciones sagradas, sin violencia ni peligro. Y como Jesucristo ha designado un gobierno regular y una disciplina en su iglesia, ninguna ley de Estado alguno debe interferir con ella, estorbar o limitar los ejercicios debidos entre los miembros voluntarios de alguna denominación de cristianos, conforme a su propia confesión y creencia. Es el deber de los magistrados civiles proteger a la persona y buen nombre de todo su pueblo, de una manera tan efectiva que no se permita que ninguna persona, sobre pretexto de religión o por incredulidad, cometa alguna indignidad, violencia, abuso o injuria a otra persona, debiendo procurar además que todas las reuniones eclesiásticas y religiosas se lleven a cabo sin molestia o disturbio. Uno lee eso y dice, ¿pero por qué no lo pusieron? Yo estoy de acuerdo con eso. Garantice la libertad, que cada quien se reúna con completa libertad, que no haya violencia a alguien por la afiliación religiosa que tenga. Ah, es que ese párrafo no estaba así cuando la Confesión Bautista después fue redactada. ¿Saben cómo decía originalmente? Vean cómo dice: los gobernantes civiles no pueden tomar la administración de la palabra y de los sacramentos, o el poder de las llaves del reino de los cielos. Hasta ahí todavía se parece, ¿verdad? Y sin embargo, tiene autoridad y es su deber hacer lo necesario para que la paz y unidad sean mantenidas en la iglesia. Ella empieza a sonar raro. Tiene autoridad y es su deber hacer lo necesario para que la paz y la unidad sean mantenidas en la iglesia. ¿Qué tiene que venir a hacer el Estado para venir a garantizar la paz y la unidad en la iglesia? Esa es una pregunta que uno debería hacerse. Para que la verdad de Dios se mantenga pura y entera, para que todas las blasfemias y herejías sean suprimidas. ¿Quién manda al Estado a tener que velar porque es la verdad y qué es herejía? Todas las corrupciones y abusos en el culto sean impedidas o sean reformadas. ¿Qué tiene que venir a hacer el Estado en el culto? Ven que hay como una extraña contradicción en el párrafo mismo, porque está iniciando con una declaración de que el Estado no puede venir a atribuirse la administración de los sacramentos, pero a la vez está diciendo que debe velar para que no hayan abusos en los cultos, que no hayan herejías. Y todas las ordenanzas de Dios sean debidamente establecidas, administradas y cumplidas. Y para el mejor cumplimiento de todo ello, tienen la potestad las autoridades civiles de convocar sínodos, estar presentes en ellos y asegurar que cuanto en ellos se decida sea de acuerdo con la mente de Dios. Eso se parece más a los primeros días cuando Constantino estaba metido en los concilios, que realmente esa separación que nosotros abogamos de Estado y de la iglesia. Entonces, ¿por qué omitieron los bautistas este párrafo en específico, el que estaba originalmente? Bueno, porque claramente la cuestión que estaba aquí en juego, como dice Sam Waldron, es la libertad del alma, la libertad religiosa. Y él dice, los bautistas fueron los primeros cristianos reformados que sostuvieron la libertad religiosa. Casi todas las demás denominaciones reformadas en los Estados Unidos, en el caso de ellos, ¿verdad?, han llegado a sostener la libertad religiosa, pero han tenido que cambiar las confesiones de Westminster y la belga para hacerlo. Los bautistas no tuvieron que cambiar sus ideas para sostener este gran punto. Siempre lo han sostenido. Por eso no lo incluyeron. ¿Por qué? Porque desde el inicio, estos hermanos sí entendían, eso no lo podemos afirmar. El Estado no puede venir a tener esta injerencia en nosotros, porque inevitablemente,
Si no se aboga por la libertad religiosa, o el Estado termina imponiéndose sobre la iglesia o la iglesia termina metiéndose con el Estado. Caemos en el papismo. Entonces, ¿por qué debemos nosotros defender la libertad religiosa? ¿Y qué tiene que ver esto con la teonomía? Bueno, en primer lugar, porque no le corresponde al Estado dictar las creencias y la adoración religiosa. No es su función. Su función es velar por la justicia y la paz, como lo tenemos nosotros. No por la piedad, la justicia y la paz. No, por la justicia y la paz. Ni está dentro de su campo de acción velar por suprimir las herejías y las blasfemias. Por eso, como dice Waldron, el punto clave a añadir es que los hombres pueden diferir, y de hecho difieren mucho en cuanto a creencias religiosas, sin que esto perturbe la paz civil de los demás o hacer violencia de sus personas o posesiones. ¿Conoce usted a otro cristiano de otra iglesia con la que tenga algo en lo que no está de acuerdo? Sí, y todos. Pero eso no nos lleva a que tenga que irrumpir en la paz civil necesariamente. No debería. Segundo, si un Estado ha de dictar la creencia o adoración religiosa, esto requiere inevitablemente, como les decía, que el Estado domine a la iglesia o que la iglesia domine al Estado. La redacción original de Westminster compromete esta separación, porque ¿cómo podría el Estado velar por la pureza doctrinal sin realmente violentar la soberanía de la iglesia? Por eso volvemos a la pregunta. Si la autoridad civil debe gobernar conforme a la palabra de Dios, ¿cómo puede permitir la libertad religiosa? Si el primer y segundo mandamientos mandan la adoración solo a Dios y prohíbe toda forma de idolatría, ¿no es deber de la autoridad civil prohibir la idolatría? Waldron da una respuesta muy útil. Es realmente cierto que la autoridad civil está sometida a la palabra de Dios, pero esto no significa que sea el deber de la autoridad civil hacer cumplir cada parte de la palabra de Dios con su propia autoridad, porque no le toca, en palabras sencillas. Ellos deben gobernar conforme a lo que Dios ha revelado, pero no les toca a ellos velar para que todo lo que Dios ha revelado se cumpla. Ese es el resumen. Ejemplos. Vamos a Efesios capítulo 6. Dice así el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino dejad que el Estado los críe en disciplina y amonestación del Señor. No, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A quién le corresponde la crianza de los hijos? A los padres. Claro, sabemos que no faltará alguno que quiera decir que es el Estado. Pero para nosotros está muy claro. Somos nosotros los padres. No es el Estado quien debe criar en disciplina y amonestación del Señor. No le corresponde. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad. Está escribiendo Pedro a quienes, a los ancianos, ¿verdad? A los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La autoridad civil no debe atribuirse la crianza de los hijos, no lo debe hacer porque la palabra no le da autoridad para ello, como tampoco le da autoridad para apacentar la grey de Dios porque no son pastores. El Estado no es padre, el Estado no es pastor. Hay esferas de acción que Dios también ha establecido que no deben ser traspasadas. Pero de nuevo, todavía quiere alguien seguir insistiendo con la pregunta, ¿pero por qué entonces el Estado no puede hacer cumplir la primera tabla de la ley? De nuevo, porque no es su cometido, no es su misión. Eso sí, cuando alguien en nombre de la libertad religiosa irrumpe y trastorna la justicia y la paz, ahí sí el Estado puede actuar. El Estado debería actuar ante cualquier movimiento, por más religioso que diga ser, que esté afectando la paz.
que haga daño a otros. Una adoración en nuestros tiempos a Moloc con sus sacrificios humanos no debe ser tolerado. Está matando a otros, ofreciéndole un Dios falso. Ahí no hay libertad religiosa que valga. O recuerdan el caso que nos compartía hace unos meses el pastor Eric con el sati, la práctica en la India de que la viuda fuera quemada luego de la muerte de su esposo. Tiene que ser quitado. Ahí no hay libertad religiosa que valga. El aborto no puede defenderse tampoco bajo ningún término religioso. O un caso interesante que menciona Waldron, aún la negativa de los testigos de Jehová a dar transfusiones de sangre a sus hijos. O sea, no es sobre su propia vida, es para su hijo. Finalmente, todavía alguien puede decir, bueno, pero Romanos 13 dice que el Estado debe castigar lo malo. La idolatría es mala, tomar el nombre de Dios en vano es malo, por lo tanto debería castigarlo. Sí, es malo, nadie va a decir que no, es pecaminoso delante de Dios. Pero veamos el contexto de Romanos 13 para ayudar a contestar entonces esta pregunta o esta insistencia en que alguien quiere decir que hay que llevar, ¿verdad?, extensivamente la aplicación de la ley civil de Dios a nuestros días. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a parar aquí primero. Cuando leemos en este contexto, ¿qué es lo que el Estado puede castigar? Claramente son aquellos actos visibles. O sea, es evidente si alguien no está pagando el tributo, si alguien no está pagando el impuesto, si hay alguien que está violentando la paz. Ustedes pueden recordar en las lecturas de Hechos cómo en ocasiones los hombres estaban temerosos de que un alboroto llegara a conocimiento de las autoridades, ¿verdad? Porque ese tipo de disturbios era donde el Estado podía actuar. Por eso había esa preocupación de que esto no llegara a conocimiento de, como cuando se dio el alboroto en Éfeso por los templecillos de Diana, ¿verdad? ¿Qué es lo que les dice el funcionario que aparece ahí? Audiencias se conceden. Vayan y hablen y expongan sus causas. Pero esto nos puede llegar a ser un problema si llega a conocimiento más arriba. Porque ahí sí podía venir entonces el Estado, el Imperio Romano con la espada. En otras palabras, el Estado no puede castigar la maldad privada o del corazón o mis pensamientos. Solo pueden actuar con base a evidencias. Pero Dios sí juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Romanos 2:16, no lo olvidemos. Ahora, más adelante, ¿qué es lo que hace Pablo aquí en Romanos 13? Vean el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y qué cita Pablo como la ley? La segunda tabla. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cualquier otro mandamiento hay que entenderlo en este contexto que lo está dando. Él está citando la segunda parte, mis responsabilidades para con el prójimo. Por lo tanto, es muy seguro entender que en el contexto que Pablo habla de las autoridades civiles, está hablando en conexión con la segunda tabla de la ley. Ellos velan para que esto se cumpla.
para que no haya estas faltas, ¿verdad? Hurtos, robos, matanzas, aún el adulterio mismo, en el sentido de que el Estado sí debe velar por el matrimonio. De nuevo, la santidad del matrimonio es una ordenanza de la creación, pero no necesariamente que deban establecer las mismas penas, ¿verdad?, que teníamos en Israel. Eso no es lo que se deriva de acá. Ese poder de la espada no hay que entenderlo como pena capital en todos los casos. Y finalmente, en su contexto histórico, sería increíble, ¿verdad?, que Pablo anticipara que el Imperio Romano castigara la maldad religiosa. ¿Qué iba a castigar César? ¿A cuántos dioses no adoraban? ¿Cuántos dioses no había en ese panteón romano? Hasta el mismo César era considerado un dios, debía empezar por él mismo entonces. Claramente Pablo no podía esperar que ese imperio velara por la correcta adoración a Dios. Ellos no lo conocían. Pablo no está hablando de un futuro ideal, que viniera un gobierno ideal, que sí viniera a velar por la correcta adoración a Dios. Eso no es lo que está ahí establecido. Pero aún así, con ese imperio pagano, Pablo nos dice: sométase toda persona a las autoridades, en aquello que es bueno y legítimo. ¿Cómo lo entiende nuestra confesión? Finalmente, unas aplicaciones. Hermanos y amigos, en primer lugar, la ley civil no cambia los corazones. Apedrear a un hijo rebelde no acabó con la rebelión de Israel. Israel, ¿cómo se describe constantemente? Como contumaz, duros de cerviz. El hecho de que tales penas existieran en esa nación y aún así se cometieran, porque ¿cuántas veces no hubo denuncias de fornicación espiritual y física en ese pueblo, a pesar de que ellos sabían de que se exponían a la pena de muerte? Eso nos muestra a nosotros la dureza de nuestros corazones. Si uno se inclina a pensar que la posibilidad de ser apedreado por ser rebeldes a los padres acabaría con la desobediencia, no entiende la dureza del corazón humano. Tampoco cambia los corazones el que el Estado favorezca una religión o denominación en particular. Y en eso nosotros le podemos contestar con mucha claridad a los que pasan repitiendo con falta de exactitud, tras de eso, ¿verdad?, histórica, de que fue Constantino el que declaró, ¿verdad?, la religión cristiana como oficial, aunque realmente ya habían edictos previos que estaban promoviendo que ya no se persiguiera más y hubiera mayor libertad para los cristianos. Pero no, el éxito del cristianismo no ni radicó en Constantino, ni radica en que el Estado venga a promulgar el cristianismo como la religión oficial. El cristianismo sigue hoy porque predica el Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso sí es lo que cambia los corazones. Y son con esos corazones nuevos que los hombres son capacitados para guardar la ley, la primera y segunda tablas, para amar a Dios y al prójimo. Y no lo olvidemos. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar. No pongamos nuestra esperanza en que el Estado venga a cambiar lo que solo el Evangelio puede hacer, acompañado con el poder del Espíritu Santo. Pero eso también lleva una advertencia necesaria. ¿Sí? La rebelión a los padres, las blasfemias, la idolatría, la fornicación y toda inmoralidad sexual, todo quebrantamiento al día de reposo será castigado, aunque no lo haga el gobierno ahora, sino por el Dios Santo, excepto que usted se encuentre en Cristo. Si el gobierno no solamente no castiga nada de esto, sino que hasta lo favorece, eso no cambia el hecho de que usted le dará cuentas a Dios. Tema entonces, no porque venga la espada vengadora temporal que le ha sido dada al Estado, tema el día que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo. Vuélvase a Dios, mire a Cristo como aquel que bebió la copa de la justa ira de Dios por nuestros pecados. No se confíe porque simplemente en nuestros días muchos pecados son tolerados y el Estado nada hace, porque en última instancia quien daremos cuentas es al Señor. Finalmente, también yo quiero que los que dicen ser creyentes reflexionemos en las consecuencias en la sociedad si los creyentes viviéramos vidas más consistentes. Vea, la ley no castiga que usted abra su negocio
en el día del Señor, o que usted celebre el Día de la Madre un domingo. Pero para nosotros el domingo es el día del Señor. De nuevo, nuestra obediencia es a Dios, no a lo que el Estado aprueba. El Estado podrá aprobar un montón de cosas contrarias a la ley de Dios, pero nosotros nos debemos es a Él. Y lo que ha dicho en su palabra, nosotros lo guardaremos, aunque todos los demás digan lo contrario. ¿Qué cambio habría si realmente las personas vieran a cristianos conducirse con un estándar más alto que lo que el gobierno tiene como norma? Verían entonces el verdadero poder transformador del Evangelio. Señor les bendiga y recuerden que si tienen preguntas las pueden hacer llegar. Estamos para servirles. A las 10:20 empezamos.